¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en tu canal La Manzana Mordida. Pero este episodio es distinto porque, esto te lo digo a vos solo, aparentemente Apple ya tiene completo lo que van a ser los nuevos AirPods Pro tercera generación. Súper interesantes, pero lo que te vamos a compartir es lo que Apple no quiere que sepas. ¿Dónde va a ser? En tu canal. Comencemos con este episodio. Let's party. Y los AirPods en versión profesional son el producto de sonido marca Apple más importante. Y muchos de los indicativos que tenemos también están avalados porque la segunda marca de, y hago súper referencia, auriculares internos es la marca Beat de Dr. Dre. Pero debemos comenzar por todos los indicativos, que si bien no son oficiales, te digo, los rumores ya son tantos y están avalados con tantos datos concretos que puedo decirte con un grado de confianza altísimo que son estos. Seguramente tendremos la actualización del chip H, es decir, la serie 3. Este nuevo chip en versión H3 que tenemos que pensar que va a ser más poderoso y gracias a su potencia aplicada, evidentemente va a tener características mejoradas en lo que es aislación de sonido. La supresión de sonido combinado por un algoritmo más veloz va a permitir que tanto los modos de cancelación absoluta para aislación total, de mejoras para entorno y comprensión de entorno para modos de transparencia y también para todos los modos de lo que es salud auditiva que van a permitir mejorar el audio en esta nueva etapa de lo que es el refinamiento de estos algoritmos que permiten pasar algunos sonidos cancelando frecuencias nocivas. Estos nuevos algoritmos trabajarán de manera hiperveloz adaptándose a lo que se presenta según las variaciones en el entorno. Si la calle se vuelve con mayor ruido por bocinas o porque hay una obra y se va bajando para poder tener un modo en el cual no estés totalmente aislado, salvo que así lo requieras. Y siguiendo con lo que te comentaba de los Powerbeats Pro 2, ya sabemos que tienen monitoreo de frecuencia cardíaca. Lo hacen por un pulsar LED de 100 parpadeos por segundo que permiten con un grado aparente, según lo que dicen. Esto con el H2. Ten en cuenta que esos auriculares tienen el H2. Un grado de precisión altísimo. Pueden medir tu frecuencia cardíaca. Ya que estos auriculares van a tener esa medición, se espera que los mismos sensores y cámaras infrarrojas tomando el interior de tus oídos puedan medir también la temperatura corporal. Combinaciones buenísimas para los modos de entrenamiento. Entrenamiento extremo que te permite vincular cómo está reaccionando tu cuerpo en materia térmica, pero también esa actividad física, cómo se relaciona con tu ritmo cardíaco. Si estos algoritmos entran en combinación con todo lo que esperamos de los nuevos motores de inteligencia artificial para salud, estos auriculares se van a convertir en la bomba, un producto genial. Porque escucha, iOS 19, todos los rumores parecen indicar que va a tener un sistema de traducción en tiempo real. Prestame atención, está buenísimo. Es decir que, y ya lo tienen otros productos, pero pensá la ventaja de tenerlo dentro del ecosistema. Ahora vamos a analizar las implicancias negativas que podría haber, porque esta función depende del sistema operativo de iOS 19 y la potencia de procesamiento se va a hacer en tu unidad, en el iPhone. Pero escuchá, estás en un lugar, te está hablando una persona en japonés y vos lo escuchás en español. O sea, fantástico. Todo el procesamiento en tiempo real que se hace en la unidad se va a hacer gracias al H3. Pero todo eso se combina con una ampliación de lo que te contaba, del audio adaptativo que toma el contexto global. Esto también podría dar un grado de precisión más alto para el sonido espacial. A mí me parece que es buenísimo y todo se combina con esas cámaras infrarrojas que te permitirían esos análisis en vivo. Así que me parece un gran avance. Pero también tenemos que pensar que va a requerir, esto es casi una obligación, va a requerir una mayor autonomía y una carga súper rápida. Se habla de que la nueva funda va a tener funciones, incluso hay algunos renders bastante alocados con respecto a algunos potenciales que tenga, pero esta funda, esta carcasa protectora debe dar una carga mucho más rápida para el recupero, porque vos pensá esto, cuantas más funciones le ponemos y más potencia, más va a consumir. Entonces ahí tenemos un potencial problema. Y eso es justamente lo que Apple no quiere que sepas. Y también te lo vamos a contar acá porque es parte de todos los rumores. Hay algunas cuestiones que tenemos que tener presentes. Todo esto, sumado con algunas cuestiones particulares de estrategia de la empresa, podrían indicar un potencial aumento de precios. Claro, le ponemos un silicon más poderoso, le ponemos una mejor potencia, le ponemos más funciones y un nuevo sistema de muestreo y captura para poder tomar frecuencia cardíaca y temperatura, sí,
es posible que incluso se justifique un aumento de precios. Y otro de los puntos que posiblemente Apple no quiere que sepas es ¿qué tan preciso va a ser ese análisis de frecuencia cardíaca? ¿Hace obsoleto tu Apple Watch? Vos ya tenés un producto que lo hace. ¿Qué? ¿Te compras estos auriculares y no vas a utilizar esa información? ¿Es un gimmick? ¿Es realmente algo que vayas a utilizar? ¿O es simplemente una de esas funciones que vos decís, mira que bueno, tengo la frecuencia cardíaca? ¿O simplemente está apuntado a usuarios de altísimo rendimiento que tienen esos requerimientos y vos simplemente querés unos auriculares que te van a aumentar de precio? Esto también va a indicar una variable que te decía complementaria. Estas funciones mejoradas que dependen del móvil. ¿Será que si tenés un iPhone 12 o 13 te queda obsoleto y muchas de las funciones no se implementen? Es más, la función de traducción que va a estar en iOS 19 ¿será soportada por versiones anteriores? Por ejemplo, los AirPods Pro de segunda generación, ya que lo hace el software, ya que es externo, lo está haciendo tu iPhone. Porque si no lo hace, lo van a utilizar como una justificación de venta y eso podría entrar en conflicto. Además, sabemos que va a tener un Find My mucho más preciso para que lo puedas buscar con una mayor precisión gracias a su nuevo silicon y muchas funciones mejoradas. Pero como te decía, esto podría implicar un mayor precio y una demanda acotada, es decir, que tal vez no puedan cumplir y si muchas personas los piden, es altamente probable que se den altos tiempos de demora. Recién, en este momento, hace un día, aparentemente llegó un acuerdo Apple con China para poder bajar la situación de la batalla por los aranceles. Esto demoró los tiempos muchísimo y generó una estabilidad y turbulencia en el mercado. Tal vez impacte negativamente. Pero finalmente analicemos. Tiene tantas cosas positivas y tantas potenciales negativas. ¿Qué consideras? ¿Merecen la pena? Por un lado, te puedo confirmar que el nuevo rumor sobre la calidad de sonido es sorprendente. Incluso se habla de que podrían superar las frecuencias que tenemos en los productos de este tamaño y de esta calidad. Posiblemente llegue a calidades nunca alcanzadas. Así que se presenta como un producto atractivo. ¿Pero serán atractivos lo suficiente para pagarlos un poco más? ¿Qué consideras? Participa poniendo en los comentarios y decinos si todas las novedades que te contamos te interesan o te resultan realmente irrelevantes para tus características. Porque tal vez si no sos un deportista muy estricto y simplemente lo usás para ir a la facu, para ir a la universidad o para viajar, recorrer, ¿te da igual algunas de estas funciones? Ponelo en los comentarios y recordá que podés darnos un like si este episodio te gustó, considerar suscribirte y ser miembro de nuestra comunidad, La Manzana Mordida Plus. Tenemos regalos increíbles como este, un grupo de Telegram, un podcast dedicado y los mejores cursos. Bueno, solo me queda despedirme. Como saben, mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios. Chau, chau.